La noche era húmeda y sofocante, cargada de un silencio tan pesado que pareciera estrangular cada sonido que osara manifestarse. La oscuridad se extendía sobre un camino polvoriento que serpenteaba hasta perderse en la lejanía. Cuentan que en algún recodo siniestro de esa ruta se hallaba una casa de fachada derruida y ventanas cubiertas de mugre, un sitio que parecía dormitar eternamente, como si aguardara a algo o a alguien. Su aspecto, con las paredes descascaradas y la maleza enredada en el porche, recordaba a una bestia herida acechando a su presa. Dicen que sirvió como inspiración para una de las películas de horror más retorcidas jamás filmadas, La Casa de los Mil Cuerpos. Pero quienes conocieron su historia aseguran que la realidad de aquel lugar superaba cualquier pesadilla llevada a la pantalla. Las apariencias engañaban a primera vista porque, a pesar de su apariencia hostil, la puerta principal estaba entreabierta, invitando con un crujido sordo. Adentrarse significaba sumergirse en una atmósfera asfixiante. El aire olía a humedad rancia, y el eco de pasos resonaba incómodo contra unas paredes impregnadas de manchas que parecían huellas de antiguos visitantes. Las lámparas estaban cubiertas de telarañas. Cada rincón lucía un rastro de abandono que, al mismo tiempo, revelaba algo más profundo y aterrador, la certeza de que no todo estaba tan vacío como aparecía a simple vista. Las voces de la historia aseguraban que allí habitó una familia dedicada a prácticas macabras. Mucho antes de que los curiosos se atrevieran a entrar, se contaban rumores de eventos enfermizos y rituales de dudosa procedencia. Se hablaba de extraños cánticos a altas horas de la noche, de risas huecas que se confundían con llantos sofocados, de la silueta de un hombre alto y huesudo asomándose por la ventana durante las madrugadas nubladas. Aquellos que se atrevieron a espiar entre las rendijas decían ver sombras moverse con extrema lentitud, casi como si se regodearan en la espera. Con el paso de los años, la gente del pueblo cercano dejó de mencionar la casa. El miedo había calado tanto en su cotidianidad, que preferían cerrar sus puertas al anochecer y fingir que aquel tétrico lugar no existía. Pero un grupo de jóvenes, sedientos de vivencias extremas, se aferró a la idea de explorarla. Convencidos de que el terror sería solo un excitante pasatiempo, se armaron de linternas y valentía ingenua. Llegaron en una vieja camioneta, acompañados de la adrenalina que otorga la ignorancia de una auténtica amenaza. El portón oxidado se abrió ante ellos con un chillido largo que retumbó en la soledad. Uno de los muchachos comentó en voz baja que el aire parecía más denso allí, como si algo se agolpara en el pecho al respirar. La única respuesta fue el eco de un cuervo lejano que rompió la quietud y un choque repentino de viento que sacudió las ramas de unos árboles raquíticos, creando siluetas fantasmales. Aún así, continuaron avanzando. Pasaron a la casa a través del porche medio podrido, y la puerta se dio involuntariamente con un chirrido penetrante. El interior, iluminado débilmente por los haces temblorosos de sus linternas, mostró un pasillo largo y estrecho decorado con un papel tapiz desgastado en el que resaltaban manchas oscuras. Una de las muchachas se detuvo para examinar una marca que parecía garabateada con un objeto punzante. Curiosamente, delineaba la figura de un rostro grotesco, con los ojos desproporcionados y la boca esculpida en un gesto de espanto permanente. Nadie supo explicar cómo llegó tal dibujo ahí, ni quién querría plasmar semejante mueca. Mientras seguían avanzando, algo rechinaba sobre el piso de madera. Era un susurro, un aliento que parecía deslizarse por detrás de ellos, aunque al voltear solo veían la penumbra. Se animaron a recorrer el salón principal, donde el mobiliario estaba cubierto por sábanas amarillentas y huecos en la pared daban la impresión de ser ojos que vigilaban. La temperatura se sentía tan fría que calaba los huesos, aun cuando afuera el aire era tremendamente sofocante. Una corriente gélida pareció acariciarles el cuello, arrancando escalofríos incluso a los más escépticos. Cada uno se adentró por distintas habitaciones en busca de alguna pista sobre la leyenda de la casa. Entraron a una cocina abandonada con viejos utensilios y enseres oxidados, platos rotos en el suelo y huellas viscosas se mezclaban con un olor pútrido indescriptible.
Uno de ellos descubrió un cuaderno con páginas rasgadas que contenía fragmentos de texto incomprensible, símbolos extraños, palabras en latín, anotaciones tachonadas con rojo intenso. Era como si alguien hubiese intentado escribir, pero se detuvo presa de la locura y luego garabateó todo en un frenesí incontrolable. Al darle la vuelta a una de las hojas, encontraron la fotografía de una familia de semblante serio posando frente a la misma casa. Detrás de ellos, las ventanas parecían tener figuras distorsionadas asomadas, como si otro grupo siniestro participara en la foto sin haber sido invitado. Las páginas siguientes contenían manchas que se asemejaban a sangre seca y dibujos de personas atadas a sillas, con expresiones retorcidas en sus rostros. La tensión incrementó cuando escucharon un golpe al fondo de un pasillo. Al principio, creyeron que pudo ser el viento o la vieja estructura inestable, pero se repitió con un compás agudo y persistente. La idea de subir al segundo piso provocó un escalofrío en cada uno, pero la curiosidad era más fuerte que el temor. Avanzaron con cuidado por unas escaleras que crujían de manera desconcertante, como si anunciaran cada paso a una presencia oculta. La barandilla temblaba bajo el mínimo roce de sus manos. Al llegar al pasillo superior, una hedora materia en descomposición les golpeó la cara, obligándolos a taparse la nariz. Callaron al notar una puerta medio abierta en la tercera habitación. Un objeto empezó a balancearse en la penumbra. Parecía un muñeco hecho con trapos y cuerdas, con un rostro dibujado en tiza, colgando del techo. Sus ojos estaban pintados con una mancha negra que escurría, y su boca, con un trazo errático que daba la impresión de estar gritando. Cada vez que el muñeco se movía, su cuerda rozaba el techo, provocando un chirrido desesperante. Fue entonces cuando notaron que no era el único. Sumergidos en la penumbra de aquella habitación se vislumbraban varios muñecos similares, suspendidos en línea, como si fueran parodías macabras de seres humanos. Algunos tenían el torso desgarrado o las extremidades faltantes, y un par estaba rodeado por velas apagadas, como si hubieran sido parte de un rito perturbador. La sensación de ser observados ya no era simple paranoia. Sentían una presencia que anidaba allí, alimentándose de su pavor. Uno de los jóvenes comenzó a hiperventilar, convencido de que había visto una figura pasar de reojo por el corredor. Otro, en un intento de controlarse, propuso seguir buscando algo que explicara la horrenda fama de la casa y el origen de aquella difusa y retorcida historia. Quizás si podían documentarlo todo con la cámara que llevaban, podrían develar la verdad y salir para divulgarlo, más por obstinación que por cordura. Avanzaron por un nuevo pasillo, donde el piso crujía con mayor intensidad. En las paredes había recortes de periódicos amarillentos, hablaban de desapariciones locales, de viajeros que jamás volvieron. Algunos párrafos estaban tachados con tinta roja, y otros remitían a notas policíacas de décadas atrás. En una de esas noticias, se describía cómo un oficial de la zona encontró un rastro de sangre que conducía a la puerta principal de la casa. Al día siguiente, el oficial desapareció sin dejar rastro. Jamás se supo de él, y el caso quedó archivado en la comisaría, cubierto de polvo y preguntas sin respuesta. Cuando llegaron a la última habitación del corredor, descubrieron un antiguo diario apoyado en una mesa. Su tapa era de cuero desgastado con letras que apenas se leían. Al hojearlo, se adentraron en descripciones detalladas de sacrificios humanos realizados por una familia que creía que los espíritus oscuros les otorgarían la vida eterna. Hablaban de utilizar cabezas como ofrendas macabras y de recolectar los cuerpos para exhibirlos en aquel sitio. Una presión insoportable llenó la habitación cuando terminaron de leer. Sintieron que las paredes se cerraban sobre ellos. Un grito retumbó en la casa, tan visceral que hizo temblar las ventanas. La luz de las linternas empezó a parpadear como si algo absorbiera la energía de las baterías. En la penumbra, distinguieron un esbozo de sombra que se movía a una velocidad imposible. El terror comenzó a apoderarse de ellos mientras intentaban volver al pasillo principal. Sin embargo, el trayecto parecía interminable, como si los corredores se multiplicaran, dificultando reconocer el camino de regreso.
Cada giro conducía a lugares distintos, con más puertas maltrechas y espacios cuyos muros parecían palpitar con un latido fúnebre. En un momento de desesperación, se encontraron de nuevo en la habitación de los muñecos colgantes, pero esta vez algo había cambiado, ninguno se balanceaba. Todos permanecían estáticos, con las cabezas erguidas hacia el techo y las cuencas pintadas apuntando directamente a la entrada. Al retirar la vista y dirigirla al suelo, vieron pisadas frescas marcadas en un color oscuro que chorreaba. Eran huellas grandes, como las de un hombre, pero con los dedos largos y retorcidos. Se alejaban por la sala y desaparecían tras una puerta clausurada con tablones. Uno de los jóvenes, temblando, quiso forzar la puerta en busca de una salida alternativa. Los tablones cedieron después de varios golpes desesperados. Detrás de la puerta se hallaba una escalera que descendía a un sótano. Frente al horror de quedarse atrapados en la planta superior, se precipitaron a bajar. El sótano estaba cubierto por una penumbra absoluta, interrumpida solo por ligeros destellos de las linternas. Al pisar el último escalón, advirtieron un hedor tan penetrante que varios se taparon la boca para no vomitar. El suelo parecía embarrado, irregular, y al alumbrar con sus linternas, entre sombras, notaron algo indescriptible. Había lo que quedaba de antiguas víctimas, algunas convertidas en esqueletos con jirones de tela colgando. Otras, quizá de muertes más recientes, yacían en un estado espeluznante, como si hubieran sido utilizadas para experimentos enfermizos. El eco del goteo de agua y los murmullos que resonaban sin un origen claro intensificaron la atmósfera de pesadilla. Uno de los chicos gritó al encontrar unas macabras marcas en la pared, profundas incisiones que parecían hechas con uñas humanas, como si alguien hubiera intentado escapar, dejando grandes arañazos en el cemento. En el centro del sótano distinguieron una suerte de pedestal en el que se exhibían varios cráneos rebosantes de velas derretidas. Cada fragmento de hueso parecía un trofeo recopilado a lo largo de décadas, tal vez siglos, de actos inenarrables. Fue ahí cuando comprendieron que esos cuentos de sacrificio y padecimiento no eran simples leyendas. Estaban en la madriguera de algo antiguamente humano, orquestado por los moradores iniciales de la casa o por lo que fuera que habitase aún allí. En medio de esa confusión, se extinguieron todas las linternas, sumiendo el sótano en una negrura absoluta. Solo se percibía la frenética respiración de cada uno y el golpeteo de sus corazones desbocados. Entonces, un ruido huracanado irrumpió, como si algo corriera hacia ellos. Sin una pizca de luz, cayeron al suelo, y cada quien se arrastró por donde pudo, gritando a oscuras. Se escucharon forcejeos, lamentos, gritos ahogados. Era imposible saber quién seguía con vida, quién luchaba por respirar o quién era arrastrado hasta aquel altar siniestro. El silencio llegó de forma repentina, como si aquella fuerza hambrienta hubiese satisfecho su apetito. Nadie salió de la casa esa noche. Solo años después se encontró la camioneta abandonada a orillas del camino polvoriento. El olor pútrido que emanaba de la propiedad hizo que los escasos transeúntes huyeran sin atreverse a investigar más. Con las escasas versiones que se contaron, se forjó la leyenda de esa vivienda abominable, y con el tiempo, distintos relatos inspiraron a cineastas a recrear sus horrores. Pero ni las películas más turbadoras podrán reflejar la atroz realidad de un sitio que devoró a tantos incautos entre sus sombras. La silenciosa estructura permanece allí, consumida por los años, enraizada en un suelo maldito que guarda los susurros de los que nunca volvieron. Afuera la maleza cubre parte de la fachada y, por momentos, la casa luce inofensiva, como una reliquia abandonada que la naturaleza reclama. Mas los rumores persisten, y el viento que atraviesa sus grietas parece arrastrar los gemidos de las almas atrapadas. Porque, cada cierto tiempo, alguien jura escuchar gritos distantes y pasos torpes en la oscuridad, como si las víctimas, al igual que sus captores, vagaran eternamente entre esas paredes mancilladas. Un lugar que no muestra piedad, que no ofrece escapatoria y que confirma lo frágil que es la cordura cuando la sombra de un mal inhumano se alza, implacable, en busca de nuevas presas.
Para quienes se atreven a aventurarse hasta sus ruinas, no hay salida ni esperanza, solo un final tan macabro e inexorable como la historia que selló su destino. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.